Bien, yo lo que quisiera poner de relieve es lo siguiente. Lo que yo voy a comunicar a ustedes es algo muy importante en el sentido de que nosotros, los ecuatorianos, hemos sido depositarios de una gran cantidad de documentos originales de Humboldt y más o menos yo describiré cuáles son esos documentos y en segundo lugar algo sobre su historia. Y yo quisiera de todas maneras, digamos, poner de relieve de que Humboldt tuvo una atracción, se puede decir, sobre Quito en el sentido, digamos, de más grande que el actual Ecuador. Estamos hablando desde Buga, etcétera, hasta Jaén de Bracamoros, que pertenecen la una parte a Colombia y la otra parte al Perú, y que pertenecían en esa época a la audiencia de Quito. Creo que es muy importante tener en cuenta que gran parte de los diarios de Humboldt se refieren a la audiencia de Quito, y nosotros tuvimos aquí en el Ecuador un muy importante investigador antropólogo, Jacinto Gijón y Camaño, que también era un coleccionista de documentos, y él es el que consiguió las primeras ediciones, nada más y nada menos que de 29 volúmenes de los escritos de Humboldt. Estamos hablando pues su gran obra, digamos, que aquí en Quito la tenemos y que ni siquiera en Berlín ni en Bonn existe una colección completa. Aquí sí la tenemos. En lo referente a seguir las huellas de Humboldt, yo simplemente quisiera resumir un trabajo que presenté yo en algún momento en Berlín, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, pero auspiciado por la Academia de Ciencias de Berlín, sobre este tema de Humboldt. Quiero simplemente mencionar cómo esa documentación existe en Berlín y luego, en segundo lugar, qué es lo que existe aquí en Quito, que eso creo que es lo más importante, ¿no? En el caso ecuatoriano, nosotros tenemos una biblioteca que se llama Biblioteca Archivo Gijón, que fue organizada por Jacinto Gijón y Camaño y que posteriormente pasó a manos del Banco Central del Ecuador. Esta biblioteca pues contiene una gran cantidad de obras de Humboldt, las primeras ediciones, y en segundo lugar también contiene algo que es muy importante tener en cuenta, la geografía de las plantas, etcétera, toda esta colección de primeras ediciones de Humboldt. Esto es importante tener en cuenta para entender cuál sería la labor, digamos, de investigación, por ejemplo, en el caso ecuatoriano sobre Humboldt. ¿Cómo se formó esta biblioteca Gijón? Después de su retorno al Ecuador en 1916, Jacinto Gijón y Camaño, además de realizar múltiples excavaciones arqueológicas, particularmente en la Sierra Ecuatoriana, bajo la guía científica de Max Zülle, él publicó varios documentos y consiguió también coleccionar documentos para su archivo. Su enorme biblioteca fue el instrumento principal para sus publicaciones. Basta mencionar la amplia bibliografía en la religión en el imperio de los incas, la nueva contribución al conocimiento de los aborígenes de la provincia de Imbabura en la República del Ecuador, los 4 volúmenes de El Ecuador interandino y occidental antes de la conquista castellana y especialmente la última obra de él, escrita en 1945 y publicada después de su muerte en 1952, Antropología prehispánica del Ecuador.
En la bibliografía de esta última obra, cita Gijón 2 obras de Humboldt, Cosmos y Vistas de las Cordilleras. Y además, algo muy importante es que él consigue comprar una gran cantidad de las obras de otras obras de Humboldt y de traducciones. Por ejemplo, de Cosmos, en 4 volúmenes, la traducción por Bernardo Giner y José de Fuentes, Madrid 1874-1875, y Sitios de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América, también traducción de Giner en Madrid 1878. Años después, en 1963, en cumplimiento de los deseos de Jacinto Gijón y Caamaño, su viuda y su hijo donaron a la Universidad Católica de Quito el Museo de Arqueología y Arte. No así la biblioteca. La biblioteca fue posteriormente vendida al Banco Central del Ecuador y en la actualidad, pues, en la calle Reina Victoria está al servicio de todos los investigadores esta famosa biblioteca. El Fondo Gijón y Caamaño de esta biblioteca era una dependencia del Banco Central del Ecuador, actualmente es del Ministerio de Cultura. El Fondo Gijón y Caamaño quedó integrado por 49 colecciones agrupadas en 21 series. La 11ª serie se refiere a documentos de Alexander von Humboldt, que cuenta con un total de 472 piezas documentales. No estamos hablando de publicaciones, sino piezas documentales originales, con más de 1043 folios. Contiene notas científicas manuscritas, una significativa correspondencia y algunas fotografías de documentos. Un ensayo preliminar como el presente no permite describir toda la documentación humboldtiana que se encuentra en el Fondo Gijón. La intención es solo mencionar a modo de ejemplo algunos documentos que podrían ser de interés en futuras publicaciones para el uso de los investigadores. El archivo histórico, que se llama del Ministerio de Cultura del Ecuador, ha puesto un listado que contiene 49 carpetas numeradas según el código JJC, es decir, Fondo Jacinto Gijón y Caamaño. La documentación de Alexander von Humboldt comprende en el Fondo Gijón unas 16 páginas que incluye el título de las carpetas, lugares y fechas de los documentos, un breve sumario y la extensión según el número de documentos que contiene la carpeta y el número de los folios. Copias de este catálogo yo tuve el gusto de entregar a la Humboldt-Forschungsstelle de la Academia de Berlín-Brandenburgo en el año 2005, me parece. Entre los documentos que tiene esta colección está la correspondencia honorífica y científica que se incluyó, digamos, en esta parte de la gran biblioteca que fue del Banco Central del Ecuador. La colección de documentos referentes a la correspondencia científica incluye 17 carpetas. En la catalogada con el número 02469, además de las comunicaciones de Bonpland dirigidas a Humboldt entre 1806 y 1858, que se refieren a estudios de botánica y mineralogía y a los trabajos en su herbario, entre los 10 documentos, o sea, 46 folios de esta carpeta, hay una carta de su hija Carmen en la que solicita ayuda económica a raíz de la muerte de su padre, Bonpland. Conocedor del interés universal del autor de Cosmos, Heinrich Barth relata en su correspondencia enviada a Humboldt entre 1854 y 58 sus observaciones sobre África, con particular referencia a las condiciones geográficas de ese continente. En páginas anteriores se mencionó el interés del astrónomo y físico François Arago en insertar la memoir de Carlos Aguirre con datos meteorológicos de la Antisana en la colección de científicos extranjeros de la Academia. Esto es muy importante tener en cuenta. Carlos Aguirre, él posteriormente a Humboldt, pues,
él se dedica a hacer una investigación meteorológica en el Antizana y tenemos esa documentación en el Fondo Gijón. Esa investigación está hecha entre 1837 y 1856. Bueno, Carlos Montúfar es hijo de Vicente Montúfar y de la hija del marqués de Selvalegre, pues la que se quedó aquí en Quito, la única de los hijos del marqués de Selvalegre que se quedó aquí en Quito, Rosa Montúfar. E incluso Rosa Montúfar tuvo en su posesión el famoso retrato de Humboldt, que fue pintado durante su estadía aquí en Quito y que no sabemos cuándo vendieron sus descendientes, y por lo menos existen algunas fotos en blanco y negro de ese retrato que parece que está en alguna colección en los Estados Unidos. Particular interés para la vulcanología y rotación terrestre. Tienen algunos documentos, unos 3 documentos que están en esta colección. Luego también hay datos interesantes y documentos interesantes sobre el calentamiento global que están en 19 folios con anotaciones sobre las temperaturas del Océano Atlántico y del Mar del Sur, del Océano Pacífico, en distintos puntos de América, recopiladas entre 1824 y 1825 por un oficial de la Marina y comentadas por Humboldt. Años después, con motivo de los preparativos de la fragata Novara para su viaje de circunnavegación, el archiduque de Austria, Ferdinand, pidió a Humboldt en 2 cartas fechadas en Trieste en 1856 y 1857 que proporcionara algunas instrucciones para la mencionada exposición. Aunque no se trata directamente sobre ciencias naturales, también es de interés científico y político la correspondencia dirigida a Humboldt por los duques Ludwig y Caroline Wittgenstein. En los 5 documentos, 10 folios fechados en Berlín entre 1830 y 1855, se manifiesta que los jesuitas son cada vez más poderosos, por lo que se les debe considerar dañinos para el Estado. Además, se dan noticias sobre la construcción de la Catedral de Colonia y sobre la obra musical de Franz Liszt. Como ven, una serie de aspectos interesantes desconocidos en los materiales de Humboldt. En la misiva que trata sobre el poder de los jesuitas hay una anotación de Humboldt en la que señala que esta carta debe ser mantenida en secreto. Es conocido que gracias al interés de Georg Graf Cancren, ministro de Finanzas ruso, Humboldt fue invitado por el zar a organizar una expedición de 6 meses a los Urales para llevar a cabo investigaciones geológicas relacionadas con la minería. El 12 de abril de 1829 inició Humboldt en Berlín su expedición, que aceptada su solicitud por el gobierno ruso, se prolongó por Siberia hasta Bati, a orillas del río Irtish, en la entonces frontera con China, actual Kazajstán, a donde llegó el 17 de agosto. Después de un viaje de 18.000 kilómetros y luego de visitar Moscú y Petersburgo, arribó Humboldt a Berlín unos días antes de Navidad de 1829. A este respecto hay que señalar que en el Fondo Gijón se encuentran 33 cartas del conde Cancren dirigidas a Humboldt y fechadas entre 1827 y 1837, que tratan sobre la acuñación de monedas de platino y sobre las minas en los Urales. Varias cartas tienen anotaciones marginales de Humboldt. No olvidemos que todo lo que yo les estoy mencionando son textos originales, no son xerocopias o copias, sino textos originales, y al final de esta charla yo mencionaré cómo llegaron esos textos a Quito. Hay una serie de observaciones de Humboldt sobre las ciencias naturales, unas 27 carpetas sobre esto. De ellas, 2 se refieren a botánica,
una a zoología, 5 a astronomía y magnetismo, 1 a mineralogía y 2 a geología y vulcanología. Se han mencionado las cartas de Bonpland dirigidas a Humboldt con temas pertenecientes a la botánica que se encuentran en el Fondo Gijón, a las que se debe añadir un documento con 8 folios escrito en 1807 que contiene ideas de Humboldt sobre la fitogeografía de Sudamérica. Anterior a este documento es su corto estudio en 8 folios, Plantas subterráneas de Europa, sobre la exhalación de las plantas. También hay 3 documentos con apuntes de Humboldt y Bonpland, fechados en 1805, con observaciones sobre zoología y anatomía comparada. Referentes a geografía, astronomía y magnetismo en el Fondo Gijón, se han conservado 27 documentos colocados en 5 carpetas. Entre ellos se cuentan 15 documentos, 40 folios, que contienen la correspondencia enviada por Humboldt a Struve entre 1828 y 1858, la que incluye datos geográficos del mar Caspio y mediciones y observaciones astronómicas de las constelaciones de Orión y Andrómeda. También está presente la correspondencia dirigida a Humboldt entre 1828 y 1837 por el astrónomo Friedrich Bessel, que se refiere a sus estudios sobre la conformación física de los astros, en particular de los planetas, a los que acompañan mediciones astronómicas. Un documento que cuenta con 21 folios contiene anotaciones y cálculos sobre la refracción de la luz en el Cáucaso, además de un mapa de la región. De importancia para la geología y vulcanología son los 3 documentos enviados por Humboldt al profesor Möbius entre 1805 y 1839, que tratan sobre los materiales geológicos de origen volcánico encontrados en Colombia, Ecuador, México e Italia. También hay que mencionar una carpeta con 4 folios que contiene el prefacio de su obra Geografía de las Plantas, escrito en Roma en 1805, en donde se describen los fenómenos naturales observados durante su viaje por América. Lógicamente, pues que hay una cantidad de apuntes sobre su viaje en América. Por ejemplo, hay 8 carpetas con apuntes, cartas geográficas y otros textos que se refieren sobre este viaje. Entre ellas hay 4 documentos que contienen planos orográficos de la región de Quito y notas enviadas por Humboldt en 1856 al doctor Bushman. Probablemente pertenecieron a los diarios de Humboldt los 44 documentos, 56 folios, que contienen descripciones de llanuras y cordilleras, cartas topográficas, elevaciones y distancias de algunos lugares de Nueva Granada, trazadas entre 1801 y 1802. A todo lo cual hay que añadir un plano de Santa Fe de Bogotá, el perfil de la cordillera de los Andes y mapas y dibujos de los golfos de Venezuela. Parecido es el contenido de otra carpeta con 24 documentos que contienen croquis topográficos de llanuras y montañas como el Chimborazo, el Pasochoa, el Tungurahua, la laguna de Mica y Papallacta en las estribaciones de la Antisana y la llanura de Riobamba. Eso, unas cuantas ideas, digamos, de lo que hay de documentación aquí en el Archivo Flores. Documentos posteriormente adquiridos por Humboldt están presentes en otra carpeta que contiene 4 documentos, 20 folios, en los que se incluyen una carta geográfica del río Orinoco y sus afluentes, una descripción geográfica de Costa Rica y Nicaragua, además de una carta de los principales distritos mineros de México del año 1827. Es conocido también el pasaporte, el original del pasaporte concedido en Aranjuez el 7 de mayo de 1799 a favor de Humboldt y Bonpland por don Mariano Luis de Urquijo, encargado interinamente de la primera Secretaría de Estado en nombre del rey de España Carlos IV, por el que se le autoriza pasar a las Américas, y cito, a fin de continuar el estudio de las minas y hacer colecciones, observaciones y descubrimientos útiles para el progreso de las ciencias naturales.
Por lo que Su Majestad ordena a todas las autoridades de las posesiones de España no pongan embarazo alguno en su viaje al expresado don Alejandro Federico Barón de Humboldt, ni le impidan por ningún motivo la conducción de sus instrumentos de física, química, astronomía y matemáticas, ni el hacer en todas las referidas posesiones las observaciones y experimentos que juzgue útiles, como tampoco el colectar libremente plantas, animales, semillas y minerales, medir la altura de los montes, examinar la naturaleza de estos y hacer observaciones astronómicas. Ayer escuchamos precisamente una conferencia sobre el papel que tuvo el ministro de Carlos IV, Mariano Luis de Urquijo, en el viaje de Humboldt. En el documento se expresa también que el rey quiere que todas las personas a quienes corresponda den al expresado don Alejandro Federico y a su ayudante todo el favor, auxilio y protección que necesitar. El documento original, que incluye anotaciones de su paso por La Coruña, Cumaná, Guaira, Popayán, Trujillo, Lima, Guayaquil y Acapulco, tiene una nota en su primera página que dice lo siguiente, está en alemán, es anotado por Humboldt: el permiso real español para mi viaje a América como prueba de que no he hecho nada para lo cual no haya sido autorizado. Al punto Humboldt. En la carpeta correspondiente del Fondo Gijón, además del pasaporte, se encuentran diversos datos sobre la riqueza minera de Potosí, las montañas y los grupos indígenas. También en esta biblioteca hay algunos cuadros, algunos retratos, una iconografía de Humboldt, se puede decir. Aunque no pertenece al Fondo Gijón, sino a los descendientes de Jacinto Gijón y Camaño, se debe añadir el retrato de Humboldt pintado en Quito por Antonio Salas, según el original de José Cortés. Se conoce que en 1859 el geógrafo alemán Moritz Wagner vio el retrato de autoría de Cortés en la casa de Rosa Montúfar, hija del marqués de Selvalegre y casada con Vicente Aguirre. En el retrato de medio cuerpo se podía observar a Humboldt pintado en tamaño natural, según Wagner. Bueno, aquí he puesto yo en alemán el texto, pero dice que está ahí en el uniforme de prusiano y luego que tiene también algunos libros que están bajo su mano. También Federico Church conoció este retrato, por lo que durante su estadía en Quito compró a Rafael Salas en 1859 una copia del cuadro de José Cortés, obra que presenta algunas variaciones, entre ellas la extraña postura de las manos cruzadas, la ausencia del libro y la presentación del busto de Humboldt en lugar del medio cuerpo. Aunque menor tamaño que el original, la copia del retrato de Humboldt pintada por Antonio Salas, padre de Rafael, y que pertenece a los descendientes de Gijón y Camaño, y es mucho más exacta e incluye todos los detalles de la obra original de José Cortés. Algunas interrogaciones finales. No podría terminar esta breve conferencia. Yo he resumido varias cosas porque es más amplia, por lo que ustedes habrán podido observar que he pasado algunas hojas, sin una referencia a varias preguntas sobre cómo, cuándo y dónde adquirió Jacinto Gijón y Camaño la casi completa obra de Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. El viaje, la obra esta, consta de 30 volúmenes, el original estamos hablando, y aquí en Quito están 29 volúmenes. Es la única colección que tienen. En Alemania no hay, ni en París, etcétera. No existe una colección tan grande de esta obra del viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Eso está aquí en Quito. Además de otras importantes obras de Humboldt, en sus ediciones originales y traducciones al castellano elaboradas en el siglo XIX. Preguntas semejantes se deben hacer sobre la colección de 472 piezas documentales con más de 1043 folios que se conservan en el Fondo Gijón. O sea, de Humboldt tenemos ahí, fuera de estas obras, 1043 folios de documentación original de Humboldt.
A este propósito, como se ha mencionado en páginas anteriores, conviene recordar la estadía de Gijón y Caamaño en varios países de Europa entre 1912 y 1916, periodo que ocupó bajo la guía de Paul Rivet en visitar archivos y bibliotecas, en conseguir libros y documentos históricos. Es también posible que durante la gran crisis económica en la década de 1920, algunos anticuarios comisionados por Gijón en Europa, tenemos sí datos de varios anticuarios que conocían sus aficiones intelectuales, le ofrecieran en venta las obras y documentos de su interés. Hasta el momento solo es posible hacer suposiciones. No obstante, conviene mencionar que en varios volúmenes del Voyage está estampado un pequeño sello rectangular con la leyenda Augusto, príncipe de Prusia. Está en alemán. Aclara el significado de este monograma el texto alemán escrito con lápiz en el reservo de la hoja de cubierta del primer tomo de la redacción histórica del viaje, y dice lo siguiente en ese texto. Hace referencia a que es un ejemplar de la biblioteca que era dueño el príncipe Augusto de Prusia y que tiene el sello de su biblioteca. Esto es interesante, este dato pone Böttcher y Bongartz, que eran libreros de Leipzig. ¿Quién era este príncipe Augusto? Es uno de los hijos que es medio conocido en Alemania como un seguidor de los nazis, hijo del último Kaiser alemán, Wilhelm II, o sea, Guillermo II, el Kaiser de Alemania. Y parece que en los años 20, con la depresión económica, pues se vendieron varias cosas, y los anticuarios amigos de de Jacinto Gijón, aprovecharon esa circunstancia para poder comprar para él todos estos libros. También yo quisiera mencionar que están también las primeras traducciones al castellano de Vistas de las Cordilleras y de Cosmos, que fueron publicados en 1878 en Madrid. También eso está ahí. Además, Gijón consiguió más textos duplicados, y cuando se formó, él es uno de los fundadores de la Universidad Católica del Ecuador. Cuando se fundó esa universidad, él entregó sus duplicados para la biblioteca de la Universidad Católica, de modo que ahí también hay algunos textos de Humboldt en la sección especial de la Universidad Católica del Ecuador. Bien, eso es lo que yo quería a ustedes presentar, más no como una discusión, digamos, sobre los temas que hemos tratado en estos días, sino más bien una información de qué es lo que hay aquí. Yo he insistido a los señores de la biblioteca, cuando era ya todavía del Banco Central, que sería bueno el publicar, digamos, lo que hay, digamos, un catálogo de los materiales que hay, y incluso había la posibilidad de publicar todas esas cartas, mapas, etcétera, documentos que hay originales, fotografiar y luego poner en red por lo menos, o publicar, en este caso, la Comisión Humboldt de la Academia de Ciencias de Berlín, pero hasta el momento no se ha hecho. Y hace poco pude hablar con el doctor Otmar Ete, que es el actual responsable de las publicaciones que se hace de la obra de Humboldt. Él es profesor en la Universidad de Potsdam, cerca de Berlín, y él estuvo aquí hace poco con el señor presidente de la República Federal de Alemania, y entonces yo le insistí que era muy importante pues que fotografiaran los materiales que hay y luego publicaran o pusieran en la red para el conocimiento de los que pueden leer la caligrafía de Humboldt, que es terrible, o sea, muy difícil,
Y además, pues gran parte de los escritos de él originales están en alemán, en un alemán del siglo, digamos, y luego además también en francés. Por ejemplo, parte de la correspondencia está en francés. De modo que si entre ustedes hay alguien interesado y tiene los recursos financieros suficientes para ver si se puede publicar este material que hay aquí, sería extraordinario y sería fenomenal. Muchas gracias. Las preguntas son después. Okay. Entonces, damos paso a la ponencia de Elisa Sevilla. Elisa es profesora de Historia de la Universidad de San Francisco de Quito y trabaja, bueno, es también parte de la Regla Global y trabaja sobre la circulación del conocimiento desde una perspectiva interconectada. Aprovecho también para agradecer está apoyo de la Universidad de San Francisco y del Museo Casa del Alabado, para agradecer el apoyo de Elisa y la universidad también para este evento. Bueno, muchas gracias Mireya y muchas gracias Marc y Jorge y Vanessa y Diego por organizar este evento. Yo he ayudado en lo que ha sido posible y me encanta siempre poder hacer cosas colaboradas. Mi presentación. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre Humboldt, tratando de no hablar de Humboldt. Entonces, esta es una cita, un resumen de una cita de Vicente Solano que se encuentra con los manes de Bonpland y las sombras de Humboldt en un campo de Aralias, ¿no? Entonces, un poco lo que yo voy a hablar es cómo Humboldt aparece como un nódulo de la ciencia ecuatoriana en el siglo XIX. La estructura de mi presentación es hablar de Humboldt y el tema de la autorización de la ciencia y un poco hablar también del autor, la figura del autor, cómo él es instrumental en las recomendaciones y también en armar parte de estas redes científicas, mostrar cómo muchas de estas exploraciones que se van a realizar en el siglo XIX tienen que ver con un ejercicio de emular a Humboldt, ¿no? de repetir las hazañas de un héroe. Y por último, el fin del siglo XIX, un cierto distanciamiento crítico de esta ciencia humboldtiana. Entonces yo les voy a hablar más de este Humboldt viejo, ¿no? Del viajero que estuvo aquí. Bonpland también le tienen ahí abajo en la esquina. Y un poco ver cómo circuló su obra aquí y cómo fue también el nódulo de una red. Uno de estos personajes van a ser los franceses Boussingol y Roulin, que van a venir a la Gran Colombia recomendados por un consejo de científicos, ¿no es cierto? Bolívar va a enviar a Sea y va a pedir a Cuvier que se arme una comisión de científicos jóvenes que quieran venir a explorar estas nuevas tierras y hacer mapas sobre todo, y explorar sus recursos naturales, sobre todo las minas. Y entonces vemos, siempre se habla de que Humboldt fue el que le recomendó a Boussingol, pero es un panel donde está también Laplace, Arago, Gay-Lussac, Poisson, Biot y Humboldt, ¿no? Entonces mostrar cómo es esta comunidad que es a donde él quiso llegar en el Instituto de Francia y en esta transición del fin de Napoleón, en que esto se hace medio en secreto para poder recomendar ciertos científicos. Y entonces el tema de Boussingol es importante porque estos científicos que vienen de Francia a la Nueva Granada van con ciertas también comisiones de Humboldt de explorar ciertas cosas que a él le interesaban, como el árbol de la leche o hacer ciertos mapas, y aquí les puse un mapa igual tomado del Fondo Gijón, que acaba de hablar Segundo, donde es un mapa del Atlas de Humboldt, donde reconoce el trabajo de Boussingol y de Roulin. Y también hay estas publicaciones. Entonces Boussingol va a publicar en la Academia de Ciencias de París muchos trabajos que hace aquí y luego van a ser recopilados de vuelta por Acosta, si no me equivoco, en este texto en español de viajes científicos a los Andes ecuatoriales.
Otro caso es esta relación de Buzingol con otro, le vamos a decir quiteño, aunque sea inglés, que es Francis Hall, ¿no es cierto? Francis Hall es un capitán de la Marina que va a pelear en las guerras de independencia y se va a instalar en Quito, y que también tiene intereses científicos y va a hacer varias exploraciones junto con Buzingol, pero también aparte, y junto con Jameson, que es un escocés que también se instala en estas tierras justo en el comienzo de la República. Y es interesante estas citas que les puse. Primero este dibujo fabuloso que está en los jardines botánicos de Kew, sobre estas cascadas heladas en el Chimborazo, porque ellos van a ser los siguientes en intentar llegar a la cumbre del Chimborazo en 1831. Y entonces otra vez esta imagen del héroe, ¿no es cierto?, en la ciencia de la exploración. Les puse estas citas traducidas por mí desde Hall, que dice: es curiosa la propensión del hombre de sentirse orgulloso al hacer algo que no se ha hecho antes, a pesar de que el resultado no compense los esfuerzos, ¿no? Hay esta idea del esfuerzo físico en la ciencia. Y luego dice: las plantas descubiertas en altitudes más allá de los límites de la vegetación, los especímenes minerales colectados únicamente por nosotros y las cascadas congeladas, me faltó una de ahí, que solo nosotros hemos admirado, serán suficientes para compensar el tiempo gastado y problemas sobrellevados. ¿Ya? Este es un texto, porque ¿dónde publica esto Hall? Es un texto que manda a través de Jameson a Hooker, el director de los Jardines Botánicos de Kew, para que publiquen sus misceláneas, ¿no? Y se publica ahí. Entonces, y le manda estos dibujos también. Entonces, lo que yo quiero mostrar es eso, que son muchos que están tejiendo y que están conversando, y que son estas redes que lo importante es buscar patrocinios, buscar dónde publicar, ¿no es cierto?, en una ciencia antes de que hayan científicos profesionales, donde había que tener dinero para estas exploraciones, para publicar, y ese es el caso particular de Humboldt, de que él tiene su propio financiamiento. Otra relación es la de Humboldt, Darwin y Theodore Wolff, en relación a la discusión de la corriente Humboldt, que hemos ya oído hablar y espero que continuemos a hablar, que es un interés de muchos científicos de explicar el clima por un lado, pero también explicar esa conexión entre Galápagos, de las relaciones de por qué las plantas y animales se parecen a las del continente sudamericano, que es la pregunta que se hace Darwin después de los comentarios que le hace Joseph Hooker, el hijo del otro Hooker que le estaba hablando, que es quien le muestra a Darwin que las plantas son similares, ¿no es cierto?, que son parecidas a las plantas sudamericanas. Darwin no había pensado eso mientras está en la Galápagos. Piense eso cuando ya comienza a recibir información de sus contactos, de sus correspondientes más expertos. Entonces, bueno, aquí lo que les puse es una cita de la carta que Humboldt le escribe a Darwin pidiendo datos sobre si es que tomó mediciones sobre la temperatura de la corriente. Y aquí está, en cambio, el mapa que publica Wolff aquí en Quito en el boletín del Observatorio Astronómico, donde vemos que él también añade una idea de que se divide, de que la corriente se divide. Hay una parte que continúa hacia el norte y otra parte que se divide. Entonces aquí ven las flechas donde él mide la dirección de esta corriente. Y bueno, y Wolff va a ser quien traiga las ideas de Darwin aquí al Ecuador y enseña en la Universidad Jesuita, en la Escuela Politécnica. Otro ejemplo que ya se mencionó ahora es el caso de Carlos Aguirre Montúfar, que va a hacer esta exploración de varios meses de medir la temperatura y la humedad también en el Antisana, en el mismo lugar donde habían visitado su tío Carlos Montúfar con toda una comitiva y Humboldt y Bonpland, ¿no es cierto? Y entonces aquí está también el mapa que hace sobre la Antisana. Y este caso también es interesante porque se ve esas redes de relaciones científicas donde Montúfar va a enviar estos datos directamente a Humboldt. Creo que hay datos de que recibió él directamente, pero también Buzingol es quien
presente en la Academia de Ciencias y es cómo se publica este texto traducido al francés en las memorias de la Academia. Otro caso es el caso de las exploraciones al cráter del Pichincha, que también hay una larga tradición, o sea, no es uno que es el primero, ¿no es cierto?, sino siempre hay esta idea de sobrepasar al anterior. Entonces, hay la Condamine que describe el cráter, que luego intenta Humboldt sobrepasar, y luego va a venir esta exploración de Sebastián Viz y de Gabriel García Moreno cuando es su estudiante, y que van a ser los primeros en bajar al cráter, ¿no es cierto? Humboldt lo pinta como un infierno de una profundidad inmensa, y es interesante que luego en los años 50 o en el 47, estoy un poco perdida, va a ser Sebastián Vice y García Moreno que van a explorar. Sebastián Vice estaba aquí de profesor en la universidad porque vino para hacer unas carreteras que al final no se hicieron. Él era ingeniero y se quedó de profesor en la universidad. Y aquí lo que les quiero mostrar es también nuevamente quiénes son los que presentan esta memoria, y ahí va a estar también Boussingol, ¿no? Entonces ahí está constante, a pesar de que Boussingol vuelve a Francia, o mejor, porque cómo volvió a Francia y cómo está en la academia, permite estos vínculos y estas publicaciones. Y arriba les puse también una memoria que se publica aquí en la Academia de Ciencias que funda García Moreno luego, donde se cita como gran logro que estas observaciones van a ser recogidas por el varón, ¿no es cierto? Aquí dice que el varón alemán lo insertó en su física, ¿no es cierto? Entonces hay este reconocimiento aquí también de que ellos son válidos porque Humboldt los reconoció, ¿no? Entonces ahí está ida y vuelta. Y aquí está el texto de la miscelánea de geografía y física general, donde habla Humboldt sobre igual esta idea también del esfuerzo físico, que es l'ardiesse d'un excellent observateur, ¿no es cierto?, de cuán difícil es y cuán necesario es también la precisión en la observación de estos dos jóvenes que hicieron esta exploración. Observaciones magnéticas en la que se cruzan las redes de Humboldt y también las redes jesuitas, y aquí les puse a Aguilar, ¿ya? Este es un jesuita que es de la Nueva Granada, viene al Ecuador y va a ser el primero en instalar un observatorio astronómico en el colegio de los jesuitas, y va a tener esta correspondencia con el padre Secchi. Con el padre Secchi va a estar en el observatorio romano, y va a mostrarse nuevamente esta correspondencia donde él dice que Humboldt está interesado en estas mediciones, porque dice: en Quito se puede hacer grandes servicios de las ciencias, mientras que los ingleses han tenido que ir hasta el pico de Tenerife con 1000 incomodidades. En esa ciudad se podrán hacer las observaciones con mucha facilidad. Y eso creo que también es algo importante de volver a llamar la atención de esto, de por qué Quito fue un lugar también de ciencias, porque había ciudades, había gente, había universidades, que no era lo mismo que irse al África, donde todavía no había un sistema colonial establecido, ¿no? Entonces eso también para hacer eco con lo que ha dicho Jorge en relación a las ciudades y la falta de mostrar esto en las vistas, ¿no? Como esta del puente de Penipe, que también es una cosa que se va a ir repitiendo en los libros de viajeros, pero también en obras ecuatorianas como el de Manuel Villavicencio acá arriba, que es la geografía del Ecuador de mediados del siglo XIX, y aquí el Atlas de Humboldt. Y bueno, y esto se va a repetir 1000 veces en los viajeros. No sé cómo voy de tiempo. Ya. Entonces, bueno, este es otro personaje que es interesante y que no se ha trabajado mucho, es el padre Vicente Solano. El padre Vicente Solano es un franciscano instalado en Cuenca, que va a ser el primero en traer la imprenta, ya que estamos hablando sobre el tema de las publicaciones, el primero en traer la imprenta a Cuenca, y va a ser un polemizador y va a ser uno de los que defienden esta visión que
va a seguir García Moreno sobre una ciencia católica que va a llevar al progreso, ¿no? Entonces él mezcla en sus documentos polémica política en relación al rol de la Iglesia con sus exploraciones botánicas. Y me pareció muy decidora esta cita que les tengo aquí ya en completo, que dice: aquí estuvieron Humboldt y Bonpland. ¿Cuál será la planta que les sirvió de modelo para sus descripciones? ¿O serán otras las que existen ahora? ¿Qué conversación tan amable no tendría yo con estos sabios en esta soledad? Perdón, aquí ya no leo casi, sobre las plantas y sobre otras materias. Confuso con estas ideas, daba vueltas en aquel recinto de Aralias y me parecía que en toda aquella colina circulaban los manes de Bonpland y las sombras de Humboldt. Esto me causó tal consternación que me apresuré a salir de aquel lugar, corriendo a rienda suelta hasta que pude distraerme en bastante espacio el encuentro de un amigo. Esto escribió en 1800, o se publica en 1892, ¿ya? Sí, porque no me parece que es un poco tardío para Solano. Pero bueno, para mostrar un poco esta idea de cómo se sigue conversando, a pesar de que Humboldt y Bonpland ya hace tiempos no habían estado en este campo de Aralias, él va a estar en este diálogo y buscar las mismas plantas, irse a los mismos lugares, tanto que se vuelve casi personal, ¿no? Hay una cosa de que están ahí, solo viendo los campos de Aralias. Y esto me lleva a otra red que tal vez no tiene que ver con Humboldt, que es unas plantas que están en el Jardín Botánico de Madrid y que estaban bajo el nombre de que eran de la provincia de Esmeralda. De estas plantas las trabajó un poco Paloma Blanco, y había esta incógnita de dónde venían estas plantas que se suponía que eran de esmeraldas, y que trajo la Comisión Científica del Pacífico en los años 60 del siglo XIX. Y lo que es interesante es que más bien fue un pretexto para trabajar Solano y su aspecto polémico, tanto en las ciencias naturales, porque él también se pelea mucho con Caldas, ¿no es cierto? Le responde a sus ataques a Cuenca. Solano es muy entretenido, pero también porque finalmente estas plantas en realidad son plantas que él recoge en sus viajes a Loja, porque a él le interesa también el tema de las plantas útiles, la cascarilla de las que ya hablamos, y estas plantas las va a enviar al Real Jardín Botánico a través de la Comisión Científica del Pacífico. Pero aquí vemos esta que es una descrita en las plantas equinocciales, descrita por Humboldt y Bonpland, y el espécimen que se encuentra enviado por Solano. Entonces igual hay esta búsqueda de esas mismas plantas, ¿no? También, no solo plantas nuevas, sino plantas que colectó y describió Humboldt. Y entonces aquí yo les voy a hablar más bien de este otro paso, que ya sería desde los años 70, que alguien ya mencionó un poco esto, que es si hay un cambio en el espíritu donde se comienza a rechazar el estilo de Humboldt, ¿no es cierto? Antes se discutían ciertos datos, pero no se discutía su manera de ser ciencia. Y a partir de esta época encontramos estos ejemplos en Theodor Wolff, que ya les mencioné con su mapa de la corriente Humboldt, pero también Stubel, que son vulcanólogos, los dos son geólogos, y que entonces va a haber esta crítica un poco a Humboldt. Uno de esos va a ser lo que dice Wolff sobre los terremotos. Dice: los registros de terremotos y fenómenos volcánicos compilados en Europa, sin crítica alguna, de las obras de varios viajeros no merecen el nombre de crónicas y abundan de ordinario en noticias falsas, ¿no? Entonces hay esta idea de que los viajeros son, porque Wolff se instala muchos años aquí en Ecuador, entonces hay esta crítica a la gente que va de paso. Me hace acuerdo igual a lo que habló Cristiana sobre que decían que fue muy apresurado el viaje de Humboldt para descalificarlo. Esta es otra forma también, ¿no? De que se toman los datos de los viajeros y no de las fuentes originales. Y lo mismo pasa con Stubel, que va a criticar esa forma romántica, ¿no es cierto?, donde hay esta mezcla de la impresión que la naturaleza causa en la persona, en el hacer ciencia, ¿no? Y entonces lo que dice
Stuber en una carta del 31 de agosto de 1870 es: las descripciones de Humboldt de esta región y su conformación son tan absurdas, falsas y miserables que deben releerse para convencerse uno de que el famoso personaje realmente las describió, ¿no? Entonces, este balance entre fama y si es que es o no verdadero el rato que estos nuevos viajeros con esta otra mirada y este otro discurso más positivista van a llegar a estas mismas regiones. Y acá arriba vemos el dibujo de Stuber del Chimborazo, ¿no? Frente a el esquema de Humboldt. Entonces, un poco cómo cambian esas percepciones también estéticas y cómo se piensa, cómo se debe hacer ciencia y la discusión sobre objetividad y todo este tipo de temas que va a cambiar a partir de la segunda mitad del 19. Entonces, bueno, ¿cuáles son mis conclusiones? Y un poco aquí también con el debate que hemos tenido, es un poco, a pesar de que tomamos Humboldt como línea de partida, verlo como un nudo dentro de una red, y mostrar que es una ciencia producida en circulación y en discusión, no es una ciencia ni hecha sobre el Chimborazo, ni tampoco en el gabinete de Humboldt en Berlín, sino más bien en todo ese tránsito y en toda esa circulación y en toda esa circulación de cartas, de compartir ciertas cosas, de no compartir otras, de no querer citar. Y esto también tiene que ver con la importancia de la construcción del autor, que en esto un poco también me inspiró en lo que ha trabajado Neil, que habló esta mañana, que aquí hay que pensar eso, ¿no? No es que es una cosa transparente, no es que tampoco hay que acusar al autor, es parte de la ciencia, ¿no es cierto?, la construcción del autor. ¿Por qué? Porque está ligada la palabra autor con la palabra autoridad, ¿no? Entonces hay también la idea de la construcción de la autoridad de la ciencia, que lo que les he querido demostrar es que en estas redes Humboldt se lo utiliza como, bueno, él dijo que yo sí estoy haciendo bien las cosas, ¿no?, como esta figura de autoridad de la ciencia. Y lo mismo porque la Gran Colombia busca a través de Cuvier, pero que esté Humboldt, ¿no? Hay esta idea también de esta persona reconocida y que tiene autoridad científica. La otra cosa que quería rescatar y un poco discutir con ustedes es el tema de tomar la biografía, ¿no es cierto?, que en parte es problemática, y ya que estamos hablando del libro de Woolf también, ¿no es cierto?, es una biografía, o el nombre propio, como yo he tratado de trazar el nombre de Humboldt en esta red, más como un hilo conductor que permite construir esa red, o permite construir esa historia conectada, como diría Subramanian, ¿sí? Y no tanto como estas agiografías, ¿no es cierto?, más bien como este personaje que permite conectar lugares, o que permite conectar personas, o sea, seguir, no sé si permite conectar, pero en ciertos casos sí, en otros evita conectar, pero sí como alguien que puede permitir seguir y reconstruir parte de estas redes. Y una crítica a mí, pero que también me encantaría discutir, es ir más allá de los territorios nacionales, ¿no? Yo hablé de este nódulo para la ciencia ecuatoriana, pero creo que eso es un problema. O sea, el hablar de que solo es ciencia ecuatoriana y entonces el qué rato pasa a ser Pasto o Popayán, ¿no? Y entender que todas estas, que hay niveles de discusión, niveles de redes diferentes, y que hay que también analizar en esos diferentes niveles, ¿no es cierto? Va a haber cierta comunicación que va a ser de París a Quito, pero para un interés local quiteño que es, no sé, reconocer que Sebastián Vices sí tuvo un papel importante en la ciencia del Ecuador en ese momento, y darle un cargo, ¿no es cierto? Hay estas idas y venidas de diferentes escalas y diferentes contextos, contextualizar estas conversaciones, que creo que es lo más difícil. Bueno, muchas gracias. Gracias, Deli. Entonces damos la palabra a Irina Bogdorny. Ella es investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de La Plata. Y bueno, con ella terminamos la sesión de la mañana. Adelante.
¿El micrófono está bien? Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Jorge, a Marc, a Mireia, a Diego, y seguramente, como es costumbre desde Humboldt y de antes hasta ahora, me estoy olvidando de alguien, pero así es la ciencia. Entonces, yo voy a hablar de esa zona del mundo que Humboldt no visitó y además recomendaba no visitar, que son las provincias del Río de la Plata. Con mucha razón, pero bueno. Cuando en 1856 Hermann Burmeister, un profesor de zoología de Halle, quiere volver a Sudamérica después de su fracasado viaje a Brasil, hecho pocos años antes, por supuesto se dirige a Humboldt en su papel de, como mencionó Elisa, de recomendador, de dador de ideas, de alguien que de alguna manera trazaba el itinerario de qué recorrer, pero también ayudaba a gestionar los permisos para retirarse de los cargos para poder salir de viaje. En esta carta de Humboldt a Burmeister, Humboldt le dice que ha recibido su interés y que está analizando su interés de recorrer las provincias, los países australes, las tierras australes, y que ha vuelto a revisar el trabajo que se ha vuelto a editar del cónsul inglés el primer cónsul inglés que llega a Buenos Aires a fines de la década de 1820, Sir Woodbine Parish, y que analizando esa obra y el mapa que Parish publica en la segunda edición, no en la primera, esta es la primera edición donde aparece por primera vez el gliptodonte que define Richard Owen a partir de datos enviados desde Buenos Aires. En esta edición el mapa no está, pero que revisando la segunda edición, que tiene este mapa armado en Inglaterra con los datos provistos por Parish, le recomienda no hacer el itinerario que Burmeister está pensando, que es ir por tierra desde Río de Janeiro hasta Buenos Aires. Y le dice, usted está haciendo un viaje muy caro, muy engorroso, donde además no hay nada. Es decir, va a visitar unos lugares que si usted quiere ir a Mendoza, que era a donde Burmeister quería ir, la provincia de Mendoza o la zona de Mendoza en los Andes, donde está el pico de la Concagua, no vaya por ahí, váyase a Valparaíso. Y de Valparaíso va a llegar a una zona donde tiene montañas, tiene volcanes, tiene todo lo que a un naturalista le puede interesar. Pero si por esas cosas del destino insiste con ese itinerario y quiere visitar las aburridas provincias del Plata, bueno, Alá es grande y siempre hay algo que encontrar. Burmeister, no sabemos muy bien por qué, estaba muy interesado en las aburridas provincias del Plata, hace ese segundo viaje, no solo hace ese segundo viaje, sino que después va a instalarse en Buenos Aires como el director del Museo Público. En realidad Burmeister se estaba escapando de un matrimonio que no funcionó, de unos colegas de Halle que lo estaban marginando por su manera de concebir la práctica de la zoología en ese momento. Pero también es cierto que Burmeister se empieza a transformar, gracias a esa recomendación de Humboldt, en un gran sabio, es decir, era un profesor de segunda o de tercera línea en una universidad prestigiosa como es la de Halle del siglo XIX, pero que no iba en misión oficial, al contrario, estaba tratando de conseguir, y no era tan fácil, Humboldt se lo decía, el ministro no está tan dispuesto a darle el permiso, pero a los ojos de Juan Bautista Alberdi, el propagandista y pensador argentino que en ese momento está en París, reclutando y haciendo propaganda para atraer personas, sabios e inmigrantes a la Argentina, en los ojos de Alberdi, Burmeister se transforma en un sabio que está siendo enviado por el rey de Prusia a estudiar las riquezas geológicas de Mendoza
Y en esa carta de Juan Bautista Alberdi al entonces presidente de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza, insiste en los dos tópicos, uno que mencionó Nil, que es la vergüenza que cayó sobre Brasil y sobre los portugueses por no dejarlo entrar, y la otra vergüenza que ha cubierto al sur de Sudamérica, que es la prisión de Bonpland y la pérdida de sus manuscritos por su época por su prisión en el Paraguay. En estos tópicos de recomendaciones de Humboldt recomendando a un profesor de segunda línea, transformado en sabio, en esa repetición de cómo los países americanos se pueden salvar recibiendo de otra manera a los sabios, me voy a ir para atrás y voy a ir a la época en que llegó Bonpland a la Argentina. El 13 de febrero de 1818, Aimé Bonpland, el botánico de París, el jardinero de Josefina, el compañero de Alexander von Humboldt, escribía desde ya en Buenos Aires una larga misiva al presbítero uruguayo Dámaso Larrañaga, quien en marzo de 1816 había sido nombrado director de la Biblioteca Pública de Montevideo, que se había inaugurado o que se inauguraría en mayo de ese año. Larrañaga ya había colaborado con la instalación de la Biblioteca de Buenos Aires en 1810, creada gracias a la incorporación de las bibliotecas de las órdenes religiosas y de algunos sacerdotes que habían hecho colecciones de libros. Bonpland en esa carta se presentaba. Llegaba a la Larrañaga gracias a los oficios y referencias de sus colegas, los sacerdotes Saturnino Segurola y Bartolomé Doroteo Muñoz, que vivían en Buenos Aires, que también estaban ligados a las nuevas bibliotecas y que se habían dedicado a la historia natural. Bonpland le decía a Larrañaga: hace muchos años que tengo el honor de conocerlo de fama y mi deseo de conocerlo personalmente aumenta cada día. Sin embargo, postergaré mi viaje a Montevideo a pesar del deseo inmenso que tengo de conversar con usted y de echar una ojeada en sus hermosas colecciones de plantas, de insectos, de minerales, etc. Estoy muy al corriente de todos sus hermosos trabajos y de su notable afán por las ciencias por el señor Segurola y por don Bartolo Muñoz. Desde mi llegada recogí algunas plantas. Este país, usted lo sabe, o por lo menos los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, son pobres comparativamente con los de Río. Usted, señor, que está alejado de la ciudad, usted que visitó el Paraná, el Uruguay y sus islas, debe haber hecho allá cosechas abundantes que le ofrecen cosas nuevas. Ay, si yo pudiera admirar todos los tesoros que usted ha recogido y verlos publicados, a fin de que toda Europa haga justicia a sus méritos y a los esfuerzos que usted ha hecho por una ciencia tan amable y tan cultivada por todas las clases de la sociedad. Montevideo, en efecto, se encontraba desde 1817 bajo dominio lusitano y Larrañaga había pasado casi todo ese año en la corte de Río de Janeiro como diputado ante la corte portuguesa, regresando del Brasil en enero de 1818. La carta de Bonpland lo alcanzó poco después, cuando la biblioteca pública había dejado de funcionar como estaba previsto. Bonpland, en aquella carta, no solo alababa la obra del clérigo naturalista, demostraba que las novedades cruzaban el Río de la Plata a través de rumores entre curas y jardineros, y lo empujaba, además, a que esas conversaciones tomaran la forma de letra impresa y cruzaran el Atlántico en dirección a Europa. Bonpland, antes de despedirse, iba al grano. La carta no era solamente para alabar las colecciones de Larrañaga, y le hablaba de los negocios posibles ligados a estos intereses, es decir, la compra y venta de libros, aquellos libros necesarios para el quehacer del estudioso de la historia natural. Este es el fragmento donde Bonpland le dice que ha traído libros para vender, que ya los está colocando en la Biblioteca de Chile,
que ya se lo han comprado varios estudiosos de Buenos Aires, que le envía la lista, que no se sorprenda si algunos de los libros de esa lista ya fueron comprados, y además, se despide pidiéndole perdón. Le pido perdón, señor, de hablarle en mi primera carta de comercio e historia natural, pero espero que usted me disculpará en razón del motivo. Estas tribulaciones hablan asimismo de la dimensión concreta de las prácticas de las ciencias y de las redes sociales que las sostienen. Las cartas y las semillas que cruzan para arriba y para abajo, océanos y ríos, los chismes que unos se cuentan sobre los otros, las ilusiones que la política fomenta y destierra, y finalmente los intercambios y las transacciones comerciales necesarias para que el mundo parezca menos inasible. Como dice Harold Cook, el mundo y la historia natural se constituyeron como materia de intercambio mediada por el dinero, algo de lo que se habló en esta reunión bastante poco. Bonpland, consciente de ello, garabateaba una disculpa, más retórica que necesaria. Bien sabía que sin comercio de libros, sin tráfico de especímenes, sin canje de información, el conocimiento del mundo se hubiera paralizado. Este trabajo quiere reflexionar sobre ese mundo de rumores, de transacciones, de hombres, ni pequeños ni grandes, pero más o menos itinerantes, que vivieron en ese presente inestable y en un futuro que reconocen incontrolable. Este trabajo no es ni optimista ni pesimista, pero quiere mostrar las facetas de estos empresarios de la supervivencia en América. Para ello, me refiero a algunos episodios de las vidas de quienes, alrededor de la época de la independencia, se dedicaron a traficar palabras y cosas para sobrevivir en un universo que, aunque les marca los pasos, los descoloca y no les impide, sin embargo, no les impide negociar los modos para leer todo lo que pase entre sus manos y formar así parte de la materia de intercambio. Recordemos, por otro lado, que más allá de las gestas locales de independencia, están las guerras y los acontecimientos políticos del Atlántico Norte de la década de 1810, que expulsaron o movilizaron un número enorme de médicos, de corsarios, de naturalistas, de aventureros, de oficiales europeos y norteamericanos hacia las provincias del Río de la Plata, que era un nuevo nodo del interés de los comerciantes estadounidenses, británicos, franceses y sardos. Así, por ejemplo, en 1810 había en Buenos Aires 66 comerciantes británicos. 12 años después, en 1822, ese número había llegado a 3.500. Estaban en varias ciudades, pero básicamente estaban establecidos en los puertos rioplatenses. Como resultado de esta llegada, la clase mercantil española perdió el control absoluto del comercio local. Y sumado a ello, con la burocracia colonial desmantelada, sin cuerpos técnicos a disposición, pareció necesario rearmar una nueva clase de funcionarios o técnicos recurriendo a la contratación de personajes que estaban de paso por estas regiones, expulsados por la historia del norte y supuestamente en posesión del saber necesario para la administración del país, que tenía que armarse con ellos. Como Bonpland, dispuesto a dejar a Europa atraído por las ventajas que la nueva nación estaba ofreciendo, o como Larrañaga, el oriental, formado en las instituciones coloniales, cultivado en la sensibilidad de las reformas borbónicas y de la historia natural de los inicios del siglo XIX. Para ello supieron aprovecharse de las casas mercantiles que empezaron a instalarse en la zona y cuyos barcos, además de productos del país y bienes de importación, transportaban libros y animales empajados, cueros, pieles y papeles sacados de los archivos coloniales. Sacerdotes, médicos, ingenieros, verdaderos o falsos, respondieron a los pedidos de los gobiernos y trataron de ofrecer sus conocimientos a las nuevas naciones. Por motivos personales, servicio al creador, amor al real servicio o la posibilidad de hacer negocios, invirtieron su tiempo y sus recursos en la compra de libros, instrumentos científicos y todo aquello que necesitaran para llevar adelante tal tarea. Bonpland llegó a la provincia del Plata a principios de 1817.
fue atraído con la promesa de ser nombrado profesor de Historia Natural, una posibilidad que le hubiese brindado la tranquilidad necesaria para dedicarse a sus plantas, pero también a sus negocios. Soñaba con recuperar la estabilidad perdida en una Francia conmocionada por la derrota de Napoleón y la Restauración. Estos acontecimientos, sumados a la muerte de Josefina, lo habían dejado sin el trabajo obtenido gracias a la pasión de Josefina por las plantas, los animales, pero también por los hombres. Intendente de los dominios de la Malmaison y del Castillo de Navarre, Bonpland se había encargado de la descripción y aclimatación de las plantas de los jardines de ambas residencias. Bonpland trajo a Buenos Aires no solo su experiencia como experimentador y aclimatador botánico. En 1816 se embarcaba con una colección de plantas europeas para los jardines de los ricos de Buenos Aires, que esperaba encontrar dispuestos a compartir ciertos gustos imperiales de tener en su jardín plantas exóticas. Para Bonpland, los negocios combinados con el empleo estable que le habían prometido, podría sobrevivir tranquilo. Sin embargo, no contó con el estado político del nuevo país, tan desgraciado como el del otro lado del mar. Nunca imaginó que sus proyectos se verían contrariados antes de descender del barco. El gobierno que lo había contratado ya no existía. La historia irrumpía en su vida nuevamente para arrasar con la paz de los jardines y de los viveros, de los museos y las bibliotecas. Sin esperanzas, le preguntaba a Larrañaga: ¿cómo se vislumbra el porvenir en Montevideo? ¿Cuándo llegará el día en el cual se pudieran entregar sin tropiezos a sus ocupaciones predilectas, el estudio de la historia natural? Larrañaga, por otro lado, era uno de los tantos clérigos activados por las reformas borbónicas, por las instrucciones que indicaban coleccionar datos, pero que además, gracias a su familia y a su profesión de clérigo, estaba en contacto con las redes de comerciantes que se adentraban en el territorio de la banda oriental y con los filigreses y párrocos de provincia que le podían proveer de datos. Esta es Larrañaga, que termina ciego, es un naturalista que describe a fin de su vida la naturaleza sin ojos. El clero secular, como Larrañaga, Segurola y Muñoz, sobresalían en el Río de la Plata como ávidos lectores, y todos los viajeros que llegaban al Río de la Plata llegaban con cosas para venderles, sabiendo que estaban estos curas ávidos de comprar libros y colecciones de revistas. A su vez, ellos tenían acceso a los archivos coloniales, coleccionaban manuscritos, aparatos e instrumentos de observaciones meteorológicas, plantas, petrificaciones y animales, e intercambiaban entre ellos datos, papeles y dibujos. Estas son cartas dirigidas a Larrañaga, en este caso de Friedrich Selo, y estos son algunos de los dibujos que intercambiaban entre ellos. El dibujante era Muñoz, pero se hacían que estaba en Buenos Aires, y Larrañaga le enviaba instrucciones de Montevideo acerca de cómo tenía que dibujar. La flor de la pasión, una ballena varada y unos insectos. Lo que es cierto es que tanto Segurola, Muñoz y Larrañaga recopilaban, leían, traducían, copiaban impresos y manuscritos. Segurola, como relataron por ejemplo Woodbine Parish y otros testigos, acumuló y reorganizó un enorme corpus documental. Larrañaga extraía y copiaba y resumía todos los libros que le llegaban, eso está publicado en sus obras completas, y tenían especial predilección por las plantas, no solo por su admiración a San Linneo,
sino también porque el mundo de los Borbones había sensibilizado a clérigos y farmacéuticos en las bondades del estudio de la materia médica vegetal americana y la posibilidad del fomento de la economía a través de los frutos vegetales del país. Muñoz y Larrañaga coloreaban sus observaciones y intercambiaban entre ellos. De esto estaba al tanto Bonpland y todos los que habían decidido pasar por Montevideo o por Buenos Aires pasaban por las casas y las chacras y las colecciones privadas de estos curas, observando y discutiendo ideas que luego llevarían a París y Berlín en forma de carta, en forma de rumores. Algunas de estas ideas desencadenaron debates como, por ejemplo, la naturaleza acorazada del megaterio, una idea que en efecto se originó en la casa de Larrañaga. Pero no solo estaban los clérigos, y a partir de 1810 empiezan a llegar también distintos médicos de Estados Unidos y de Inglaterra, que se instalan en distintas provincias y que empiezan a enviar información y a recopilar datos que luego son juntados y compendiados por el cónsul inglés y que aparece en esa obra publicada sobre las provincias del Río de la Plata, y que van a generar otra red de intercambio de información en idioma inglés a partir de estos médicos radicados en las provincias argentinas y muchos de los cuales estuvieron al servicio de los ejércitos de la independencia. Además de ellos, llegaban otros individuos, como por ejemplo el francés Juan José d'Auxion de la Besse, que en 1821 fue encomendado por Bernardo O'Higgins, el héroe chileno, para que fundase un museo de historia natural y un jardín botánico en Santiago de Chile, un nombramiento que obtuvo en mayo de 1822. d'Auxion de la Besse había viajado por las Antillas francesas, por Trinidad, Tobago y Venezuela, y había discurrido sobre las formaciones geológicas de estas regiones. Publicó un viaje por las islas del Caribe, Venezuela y algunas zonas de América Meridional en 1813, en francés, que se tradujo al alemán y al inglés en 1820, y curiosamente que solo aparecería en castellano en 1967. Allí, en la introducción, hace un relato autobiográfico, se presenta como un personaje en la historia natural, pero cuenta que las circunstancias le impidieron formarse como hubiese deseado. Y aclara: no soy un naturalista, sino un aficionado a la historia natural. Las personas interesadas en la historia natural de esta parte del Nuevo Mundo deben leer a Humboldt, a Azara y a Lebrun. Según la reconstrucción que haría de su vida, su primer viaje a las Antillas francesas tuvo lugar en 1791 buscando a sus padres, que sin embargo se mueren de repente y que se queda sin protección. Llega a Trinidad como militar en 1792, luego de los sucesos de Santo Domingo, y continúa durante 4 años por varias de las colonias de las dos Américas, Escocia, Irlanda e Inglaterra. Regresa a Trinidad en 1799. En 1806 pasa a Cumaná, en el 7 a Guadalupe, y de allí se va a Estados Unidos. Su saber sobre el Nuevo Mundo procede de ese derrotero, pero sobre todas las cosas de la ayuda del bibliógrafo Joseph Van Pret, bibliotecario de la Biblioteca Imperial de París, considerado en su momento un catálogo bibliente. Es en la biblioteca parisina donde aprende quiénes son los autores, las autoridades y los tópicos que es necesario citar, y así como entra en conocimiento con la obra de Geoffroy Saint-Hilaire sobre las colecciones de zoología del Museo de Historia Natural de París. Entre 1814 y 1815 actúa en Santo Domingo y Haití, no como exiliado napoleónico, sino como un comisionado
del rey Luis XVIII. Al regresar a Francia, sin embargo, se plegó al gobierno de los 100 días de Napoleón y luego de la derrota de Waterloo pasó a los Estados Unidos. En Nueva York conoce al general chileno Carrera y le promete comprometerse con la causa de la independencia. Y se embarca en Baltimore, llegando a Buenos Aires en 1817. En Buenos Aires denuncia a Carrera frente al director supremo de Buenos Aires y lo acusa de impostor, indiscreto y atolondrado, palabras que se le volverían en su contra y que volverían a usarse refiriéndose a él. Intenta unirse al ejército de San Martín, pero sin embargo se une a otro general, al abogado Manuel Belgrano, que se encuentra en Tucumán y quien lo comisiona a crear la Academia de Matemáticas y Militar, dependiente del Ejército del Norte. Allí se casa con una señorita de una familia local y se lo empieza a acusar de bigamia, pero e inicia una vida facciosa poniéndose al servicio de distintas causas, hasta que en 1821, junto con Bonpland, encuentra la oportunidad de ofrecerse al gobierno de Chile como naturalista. O'Higgins manda una carta diciendo que hay varios individuos amantes de la ciencia que quieren pasar a Chile. Son estos Bonpland y Docción de la Vez, que están en Buenos Aires y que están esperando ser contratados por algún gobierno de América del Sur. Pide dinero para ambos y solo consigue con tiempo demorado el contrato para la Vez. Su formación, su supuesta carrera en los ejércitos revolucionarios y sus publicaciones convencieron de su idoneidad al director supremo chileno, como antes habían convencido a los generales del Plata. Nunca cumplió con lo solicitado y se ha insistido sobre su inoperancia y también sobre su mala fe. Obeso, como Luis XVIII, Andrés Bello vería en él a un mentiroso y a un maniático, alguien que era capaz de confundir a todos con una charla amena sobre la historia natural y sobre las riquezas de Chile. Lo cierto es que consiguió los cargos, se casó una o varias veces, fue creído por unos, rechazados por otros. Lo cierto es que moriría en América del Sur luego de haber vivido una vida itinerante a ambos lados del Atlántico y del Ecuador. Este caso no va a ser ni el primero ni el último. Los estafadores y la mentira itinerante o sedentaria aparecen una y otra vez en la historia del largo siglo XIX. Ese siglo que se inicia con el ciclo de las independencias y abre las compuertas de la aventura americana. Impostores o no, todos ellos están anudados por las cadenas que la experiencia individual destruye. Una vez pasado ese umbral, se hace evidente que determinados individuos viven viajando y repitiendo historias en cada pueblo que visitan y al que nunca vuelven, pero también es evidente que estos mentirosos y los que no lo son parte de un sistema de comunicación y transmisión de conocimientos que habla y actúa por y a través de ellos. Lo que dicen es de algún modo irrelevante. Son meras banalidades del sentido común de la época, que, como las que O'Higgins quería escuchar sobre la naturaleza de Chile y que la vez aprendió a repetir, para conformar a damas y caballeros se repiten una y otra vez. Contrariamente al tópico que afirmaba que el estudio de la naturaleza libraba a los pueblos de los conflictos de la sociedad, el caso de los impostores, al estilo del general Lavez, muestra cómo el lenguaje de la naturaleza se conforma según las lógicas de las alianzas políticas, donde la verdad no importa y sí importa las alianzas que hago para sostener lo que digo y para que algunos me crean y mis enemigos no. Lavez, Larrañaga, Bonpland y los médicos ingleses o norteamericanos están aquí no para reflexionar sobre ellos, sobre sus verdades y sus mentiras. Estas vidas cruzadas y modeladas por los discursos sobre la naturaleza dan indicio también
de cómo los vínculos entre política y saber son mucho más complejos que los retratos anquilosados de las vidas y las glorias de los sabios de los albores de la patria. Ojalá que estos 200 años transcurridos las independencias nos haya enseñado que la historia no tiene héroes. Muchas gracias.